Hermanos y hermanas, seguimos compartiendo con ustedes el libro de San Alfonso María Ligorio, Las Glorias de María. Hoy queremos compartir con ustedes las virtudes de la Virgen María. Ya hemos compartido los dolores, hoy San Alfonso quiere compartir sus virtudes. Hoy vamos a tocar dos virtudes de la Virgen María, la primera la humildad y la otra la caridad con Dios o para con Dios. La humildad de María, nos dice San Alfonso, con el anuncio del arcángel Gabriel cuando iba a ser madre de Dios, nos dice San Alfonso que ella se turbó ante esas palabras. ¿Por qué? Para el humilde, pues todo es referido a Dios. Y ella, pues refirió a Dios esta gracia. ¿Y cómo lo podemos ver? Dice San Alfonso, cuando ella también fue a visitar a su prima santa Isabel. Y ese es otro punto de la humildad, el servicio. Pero como San Alfonso nos dice que la humildad, pues el humilde lo refleja al Señor o a Dios, podemos encontrar este bello canto de la Virgen María, el Magnífica, que dice: proclama mi alma la grandeza del Señor. No todo es para sí misma. En esto la Virgen nos dice, y junto con San Alfonso, que la humildad que ella tenía siempre la refería a Dios, y eso la hizo también ser una mujer de servicio. Y eso es algo muy importante, hermanos y hermanas, porque esa humildad de la Virgen María la hace también ser una mujer que pasa inadvertida en el día a día. La Virgen María no estuvo en las mejores fiestas y en los mejores banquetes con su Hijo Jesucristo. Ella siempre estuvo en el último lugar. Por eso dice San Alfonso que María, siendo la mujer de la gracia eterna, que tenía que ser de primero, se quiso quedar en el último lugar. ¿Y cómo podemos ver esto? Él hace una referencia acerca del Domingo de Ramos, cuando Jesucristo entraba triunfante en un burrito a Jerusalén. Ella no se presentó. ¿Dónde estaba María? La encontramos al pie de la cruz, encontrando pues en un acontecimiento en aquel momento muy fuerte, de un hombre ajusticiado y condenado, y viendo a su mamá o viendo a la madre de este hijo condenado, pues ahí se presenta María. Esa humildad no la hace presentarse en los momentos más gloriosos de la vida de Jesucristo, sino más bien en los momentos más difíciles, que es para amarnos. Y esto nos hace también un poco reflexionar acerca de ese punto, segunda virtud que nos dice San Alfonso, que es la caridad para con Dios. ¿Por qué? Para la Virgen María, la caridad para con Dios es amar eternamente y amarlo en todo. La Virgen María no tuvo un corazón dividido, dice San Alfonso, sino un corazón que estuvo siempre plenamente amando al Señor. Y este fin de amar a Dios es que todos también amemos a su Hijo Jesucristo. La Virgen María no tuvo, como les decía, un corazón dividido. Nos dice San Alfonso que ella siempre abrazó ese amor divino, que nada en lo terreno le prescindía de amarlo. Entonces es ahí que ese plan de salvación que el Señor quiso tener con ella, es así que esa caridad para con Él fue amarlo todo. Se sintió amada por Dios, ella quiso amarlo todo. Y es así que nos invita a nosotros a amar a Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, con estas dos virtudes que hoy queremos compartir con ustedes, tanto de la humildad y tanto de la caridad con Dios, nos hace ver que una va unida con la otra. No podemos amar al Señor si no somos humildes, y no podemos ser humildes si no amamos a Dios. Todo lo recibimos de Él, y esta mujer que podemos ver y podemos sentir y podemos sentirnos acogidos, entonces ella nos va a enseñar a ser humildes y a poder amar más a Dios. Pues quédate en casa, seguimos compartiendo con usted las glorias de María. Por eso estamos de fiesta con la Virgen María.